Soy el profesor Obed Santos Huerta y efectivamente es un enorme gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre la leyenda, expresión más de la tradición oral. ¿Esto qué significa? Pues que veamos analizar la leyenda para su representación escénica. Identificaremos la forma en que se conforman los relatos tradicionales, analizando sus significados culturales y contenidos históricos. Además, vamos a distinguir los momentos más importantes en el relato para visualizar la representación escénica de los episodios de esta. Hemos crecido escuchando leyendas, relatos orales y asistiendo a representaciones escénicas. Esta sesión nos permitirá enfocarnos en distinguir algunas diferencias de las leyendas con otros textos de la tradición oral, identificando sus significados culturales e históricos. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. Les recomendamos tomar nota de que en esta sesión nuestro aprendizaje esperado es: recopila leyendas populares para representarlas en escena, con el propósito de analizar leyendas para su representación escénica. Para iniciar, es importante que recordemos que narrar ha sido una actividad humana común a lo largo de toda la historia y que con sus múltiples transformaciones conserva características parecidas a las de su origen. Así es. Y en esta sesión retomaremos las leyendas en particular, pues intentan dar explicación a un fenómeno y suelen situarse en un lugar geográfico conocido y en un periodo determinado de la historia. Usualmente, las leyendas se relacionan con la cultura popular tradicional de los pueblos. Algunas son muy antiguas y fueron mutando a medida que se transmitían de forma oral. En estos relatos se pueden rastrear los sentimientos más profundos de una comunidad, su entorno, las creencias que le dan origen a su identidad. A mí me gustan mucho las leyendas porque contienen un poco de suspenso, profesor. Pero, exactamente, ¿cuáles son sus características? Para responder a tu pregunta y profundizar en el conocimiento de las leyendas, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. ¡Corre video! Narrar eventos, transmitir conocimientos, valoraciones o simples ideas sobre algún hecho, ya sea real o inventado, es una actividad universal. La narrativa oral abarca diversos géneros. Entre ellos se encuentran los cuentos tradicionales, las leyendas y los mitos. Hay muchos mitos y leyendas, incluso cuentos tradicionales que, a pesar de haber surgido en distintos lugares y culturas, llegan a ser semejantes porque hacen referencia a inquietudes fundamentales de la humanidad. Por ejemplo, en distintas culturas hay mitos sobre el origen del hombre. El mito egipcio señala que el hombre fue creado a partir del ojo de Ra, una de las representaciones femeninas de Atum, Dios creador de sí mismo y del universo. En la mitología china, fue la diosa Nua la que creó al hombre, modelándolo en barro. Para los mayas, los dioses crearon al hombre en 3 intentos, primero con barro, después con madera y finalmente agregando maíz. Para poder diferenciar los cuentos tradicionales, los mitos y las leyendas, conozcamos sus características generales. El cuento tradicional ocurre en una época que no es necesaria especificar y se compone de hechos inventados. La leyenda es una narración ubicada en un tiempo determinado y en un espacio específico. En general se relaciona con la historia de la comunidad que la creó. Sus personajes son individuos concretos que actúan en un tiempo histórico. El mito es una narración que no se ubica en un tiempo específico. Tiene como temas la creación del universo y del mundo, la vida y las acciones de los dioses, los primeros humanos y otros seres que dieron origen al universo, y sobre las cosas del mundo.
En suma, los mitos, los cuentos tradicionales y las leyendas muestran rasgos que los distinguen y otros que comparten. De manera general, estos géneros son de origen popular, se transmiten de generación en generación y se relacionan con creencias o hechos culturales. El tiempo y el espacio en que se desarrollan están determinados en algunas ocasiones, pero en otras no. Unos son hechos inventados y otros tratan de explicar el mundo. Entonces, profesor, ¿se puede decir que la leyenda tiene su origen en la tradición oral y que se transmite de generación en generación? La leyenda se centra en un personaje principal, se sitúa en un tiempo y lugar específico y se basa en hechos naturales o sobrenaturales. Parte de un hecho o suceso histórico, concreto, e incluye elementos de la realidad y fantasía. De manera breve, podemos decir que se caracteriza porque tiene un cierto grado de verdad, se ubica en un tiempo y lugar determinado y tiene una estructura sencilla. Continuemos. La leyenda puede tener varias versiones, transmite ideas o valores y su principal objetivo es darle sentido a una sociedad o cultura. ¿Se dan cuenta que los relatos de tradición oral son como una familia? Se parecen todos entre ellos. Lo que los vuelve distintos es que cada región busca integrar aspectos propios de la zona donde vive. Para examinar mejor este tipo de texto narrativo, revisaremos la leyenda La Mulata de Córdoba. Acompáñenos a escuchar y ver lo siguiente. La Mulata de Córdoba. Corría el año de 1618 y en la villa de la Córdoba de los Caballeros se decía que vivía una bella mujer, de cuyo origen y domicilio nadie sabía. La historia documenta que habitantes de África fueron traídos como esclavos por los españoles, llegando principalmente al puerto de Veracruz. Gracias al mestizaje entre españoles y africanos, se originaron los denominados mulatos. Sigamos escuchando. Su belleza era tan grande que todos los hombres se sentían atraídos por ella. Por sus venas corría sangre negra y española. Era la mulata de Córdoba. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XVII, una bella mujer habitaba uno de los montes más altos de la bella ciudad de Córdoba, Veracruz. La mujer, por medio de algunas hierbas y ciertos rituales, atendía a algunos habitantes del pueblo, pues siempre lograba curarlos de alguna enfermedad o de algún mal de amores. Dicen que era muy entendida en las artes de la medicina, que conjuraba tormentas y predecía eclipses y temblores. Las pestes y enfermedades mortales, ella las curaba solo con hierbas. Poco a poco, la mulata, como todos la conocían, fue adquiriendo fama, pues su inexplicable belleza parecía embrujar a los hombres y sus poderes curativos hacían a todos pensar que se trataba de una bruja o una hechicera. La fundación de la ciudad de Córdoba tuvo lugar en 1618 debido a los ataques y asaltos que realizaban los llamados negros y marrones, personas que se rebelaban contra el sistema de esclavitud al que estaban sujetos. Tal situación llevó a los españoles a fundar esta población a fin de proteger a los súbditos españoles y a los intereses reales. La gente crédula y supersticiosa afirmaba que la mulata tenía un pacto con el diablo, que tenía poderes mágicos y que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Un día, el alcalde, don Martín de Ocaña, por medio de costosos regalos, trató de conquistarla, pero la mulata siempre se negó a recibirlos y a salir con él. Como vieron, las leyendas nos permiten conocer ideas, gustos e inclinaciones de una cultura. Y en este caso, con la llegada de los españoles y de la evangelización propiamente,
En Córdoba, desde entonces, se vitorea tradicionalmente las Cruces de Mayo, celebración que mezcla creencias religiosas y folclore a manera de concurso. La molestia de Ocaña fue tan grande que acusó a la bruja de hacerle beber un brebaje para que perdiera la razón, motivo que las autoridades tomaron como acusación, de forma que la bella mujer fue llevada a la fuerza ante la Santa Inquisición, quien no tardó en apresarla y enviarla al presidio de San Juan de Ulúa. En esa época, quienes usaban las plantas como remedio curativo podían ser acusados de practicar brujería y ser castigados por la Santa Inquisición. Continuemos con esta leyenda. Acusada de brujería, la condena que recibió fue morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo. Una noche antes de que su vida finalizara, la mulata le solicitó a un carcelero que le consiguiera un simple trozo de carbón. Se dice que la mulata dibujó con el carbón en los húmedos y oscuros muros de su celda un barco con enormes velas blancas desplegadas al viento. El comportamiento mundano, como la llamaban, era causa de muerte en la hoguera, que era la pena máxima para los acusados de herejía y hechicería. Al otro día, y antes del crepúsculo, la mujer preguntó al guardia qué era lo que le hacía falta a su barco, a lo cual el hombre le respondió: que navegue. Ella tranquilamente solo le respondió: mira cómo navega. Y dando un salto, subió al barco mientras éste avanzaba entre las olas para perderse en el horizonte que ella misma había dibujado. Los ojos del guardia no podían creer lo que veían, pues la mujer desapareció. Y al día siguiente, aferrado a la reja del calabozo vacío, se encontró al carcelero con la razón perdida. Y después de eso, nadie más supo nada de la encantadora mujer. Basados en nuestro relato, es momento de identificar las características que lo definen como tradicional, distinguiendo factores regionales o locales de acuerdo con la época en la que se cuenta el relato. Pueden guiarse utilizando un cuadro como el siguiente. En la fila de leyenda deben colocar el título de la historia seleccionada, La mulata de Córdoba. En personajes, anotaremos las figuras principales o secundarias o fugaces que aparecen en el relato. Por ejemplo, la mulata, el pretendiente o el carcelero. Espacio es el lugar en el que se desarrolla la trama. Por ejemplo, la cárcel, la villa de Córdoba de los Caballeros, la ciudad de Córdoba, un parque, entre otros. Y en tiempo podemos anotar la época en la que se cuentan los hechos, como puede ser el año de 1618. Estos datos son la identificación del texto narrativo y es el primer paso para conocer a profundidad la historia. Sigamos. En el apartado de características de la leyenda ubicarán 3 columnas. En la primera identificarán el acontecimiento real, es decir, lo que se puede comprobar con datos históricos. En la segunda, el lugar y época de los acontecimientos. Y en la tercera columna, el hecho mágico o sobrenatural que narra la historia. Por ejemplo, hecho real. Españoles y negros y marrones se mezclan y surgen los mulatos. Lugar y época, Córdoba de los Caballeros, Veracruz en el siglo XVII, tiempo gobernado por la Santa Inquisición. Hecho sobrenatural, joven que no envejecía, desaparece estando presa a través de una pintura de su propia creación. Como observaron, la leyenda, aunque tenga variaciones narrativas propias del contexto, no pierde su esencia, es decir, sabremos identificarla por los hechos reales que presenta. Profesor, con el hecho de escuchar la palabra leyenda, comenzamos a pensar en algo llamativo y hasta mágico, algo que tendrá tintes sobrenaturales. Así es. Todo eso y más engloba una leyenda.
Sin embargo, es tiempo de identificar los significados culturales e históricos que nos aportan. Analicemos el concepto a continuación. Conjunto de conocimientos, saberes, creencias, costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, normas y valores que configuran la identidad de un grupo social y que regulan el comportamiento de los individuos que lo conforman. La palabra cultura proviene del latín que significa cultivar, labrar o cuidar, y hace referencia a cultivar las prácticas que posee un grupo humano. ¡Qué bonita imagen, profesor! Que la palabra cultura venga de la palabra cultivar. La cultura es el resultado de la acumulación de experiencias y de la adaptación a diferentes circunstancias que ha tenido una población en un largo periodo. Es la cultura la que garantiza la supervivencia de un grupo social, y el tiempo y el lugar son referentes que nos permiten conocer cuándo, cómo y dónde surgen las leyendas. Para adentrarnos en el tema de los acontecimientos históricos, les proponemos el siguiente reto. Observen con atención las siguientes imágenes. ¿Qué piensan de lo que ven en ellas? ¿Pueden relacionarlas con alguna leyenda? ¿Se dan cuenta de la atmósfera generada? ¿Qué sensación les provoca? La imagen en la que se nos presenta una figura sobre un lago, a mí me recuerda a la leyenda de La Llorona. Y en la segunda, con todas esas sombras y el jinete vestido de charro, creo que se trata de la leyenda del Charro Negro. Es un relato muy conocido en México. Bien, ahora la pregunta es, ¿conocemos algunos datos históricos relacionados con ellas? Seguramente sí, porque dependen del lugar en donde se cuentan. Sin embargo, necesitan analizar detenidamente la narración para acudir a los registros históricos de esa época en particular y comprobar la información. Un acontecimiento histórico en la leyenda de la mulata de Córdoba podría ser que los españoles fundaron Córdoba en Veracruz para proteger a los súbditos españoles y a los intereses reales de las rebeliones de los negros y marrones. ¿Es así? Correcto. Podemos decir que es importante localizar en las leyendas datos o acontecimientos trascendentes que influyeron en ellas. Juntos, hemos descubierto cómo la historia está ligada a este tipo de relatos, y para comprobarlo, les sugerimos realizar un pequeño cuadro como el siguiente, donde localizaremos la cultura y lo histórico. En el rubro consecutivo de nuestro cuadro, colocarás los rasgos culturales e históricos que localices en el texto de tu leyenda. Por ejemplo, en el caso de la mulata de Córdoba, se pondría lo siguiente. En esa época, se pensaba que una persona que curara con hierbas era hechicera y siniestra. Existía desigualdad social y opresión hacia las personas de origen o ascendencia africana en la región. Los datos históricos fueron documentados por historiadores que han analizado desde varios ángulos el periodo en el que la Inquisición tuvo mayor fuerza. Pero continuemos con una pregunta de la alumna Anelis. Me interesa saber cómo podemos diferenciar de manera clara los elementos de la leyenda de otro tipo de relatos pertenecientes a la tradición oral. En primer lugar, los relatos de tradición oral se parecen entre sí porque dependen del contexto geográfico y cultural de quien los cuenta. Pero la leyenda es un relato popular transmitido por tradición oral. Su elemento central es un rasgo de la realidad, una costumbre, el nombre de un lugar o una persona, por ejemplo, cuyo origen se pretende explicar. Como pueden ver, las leyendas son parte importante de nuestro bagaje cultural. Ahora es el turno del alumno Ángel. Profesor, ¿de qué manera se relaciona la cultura con las leyendas? La trascendencia de las leyendas dentro de la cultura ha sido muy relevante, debido a que en su contenido se reflejan las creencias e ideología de la sociedad de donde se originaron y muestran características de las costumbres y tradiciones locales. Además, las leyendas no se deben percibir como narraciones ajenas a nosotros,
por creer que su origen es de una temporalidad lejana. Las leyendas, tanto nacionales como de otros países, nos dan la oportunidad de entender la concepción del mundo desde otra época o visión social. Continuemos con la pregunta de Keila. Me surge la duda sobre a qué hace referencia el concepto histórico, profesor. Más específicamente, ¿a qué nos referimos cuando decimos acontecimiento histórico? El concepto histórico se refiere a que las leyendas están vinculadas en mayor o menor medida con hechos del pasado y al contexto en que fueron creadas, alguna fecha o lugar específico. Por lo tanto, nos referimos a un suceso de gran trascendencia en una comunidad, estado o país. Ahora, les invito a prestar atención para identificar los momentos más importantes de la trama en las leyendas. Todo relato debe estar dividido en 5 momentos. El primero es el planteamiento. Es el momento en el que se presenta al protagonista, su objetivo y el contexto en el que se desarrolla, quizá algunos otros personajes. Con todo esto se empieza a crear la atmósfera. Dentro de este primer momento se presenta una situación que enmarcará el devenir de la narración. El segundo momento es el nudo, que es el detonante que cambia las circunstancias del protagonista, provocando que éste reaccione y emprenda su marcha en dirección a su objetivo. Así, en el desarrollo, que es el tercer momento, aparecen los obstáculos que deberá enfrentar la o el protagonista. El momento de clímax o catarsis es el quinto elemento. El protagonista llega al punto más intenso y de tensión de la historia, y en general es el aviso de que la progresión dramática está concluyendo, llegando así al desenlace. Retomemos el texto de La mulata de Córdoba y realicemos un reto. En este cuadro podemos identificar elementos como el planteamiento. La mulata era una bella mujer que nunca envejecía. La llamaban mulata porque tenía ascendencia africana y española. Tenía habilidades curativas y vivía sola en Córdoba. En el nudo, Ocaña, su pretendiente, trató de conquistarla, pero ella se negó a salir con él, mientras que en el desarrollo la acusa de bruja, la arrestan y condenan a muerte. Y en el clímax, pinta un barco con velas desplegadas. El guardia le dice: solo le falta navegar, y ella salta a la pintura y desaparece. Llegando así al desenlace, en donde el carcelero enloquece y nadie vuelve a saber de ella. Identificados ya los elementos de una leyenda, ahora movámonos hacia la representación escénica de episodios de una leyenda. Para ello, atendamos las recomendaciones del dramaturgo Luis Mario Moncada Gil acerca de esto. Si yo quiero tomar alguna de esas leyendas y llevarla precisamente a la escena, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Qué tendría que ver? Bueno, primero, ¿cuáles son los valores que están encontrados? ¿No? ¿Cuál es la pugna? ¿Cuál es el conflicto? Porque el teatro es sobre todo conflicto, ¿no? Entonces uno tiene que encontrar historias que tengan ese conflicto. Y el conflicto es ese obstáculo que nuestro protagonista tiene para hacer aquello que le ha sido encomendado, o aquello que desea, aquello que es un objetivo primario en su vida, ¿no? Entonces, cuando uno quiere adaptar, lo primero que tiene que buscar es cuál es ese conflicto del que se habla. En el caso de La mulata de Córdoba, se podría pensar en los momentos para visualizar la representación escénica de episodios en una leyenda. Estos momentos se transforman en actos en términos de la estructura de la obra de teatro. Veamos un ejemplo de cómo a partir de un dibujo se puede iniciar la creación de su espacio escénico. Cada uno de los dibujos que realicemos será distinto, dependiendo las características del relato, pero también cada una de las escenas de la obra, en la secuencia que se requiera, además de la imaginación de quien lo esté elaborando. Un guión gráfico o storyboard, como también se le conoce, es una secuencia de imágenes organizadas
que sirven como guía para elaborar una historia. A partir de esta se seleccionan los materiales, la iluminación, el tipo de vestuario y escenografía, entre otros elementos que nos ayudarán a generar un ambiente y atmósfera en nuestra obra. En el guión gráfico se deben elegir los actos más convincentes y a su alcance. Estos se dividirán en escenas. Por ejemplo, si esta dice que se desarrolla en un bosque tenebroso, tendremos que definir con qué elementos podemos recrearlo y además que sea tenebroso. ¿A ustedes qué se les ocurre? También pensar en el contexto y reflexionar acerca de los elementos de vestuario o utilería que pueden necesitarse para la representación de una leyenda. Y si piensan que no son grandes dibujantes, no deben preocuparse, pues lo importante no está en el dibujo, sino en los detalles que sirvan como guía. Veamos el siguiente video realizado por la alumna Margarita acerca del storyboard. Un storyboard es un conjunto de ilustraciones presentados secuencialmente y es una guía visual que nos ayuda a comprender una historia, planificar la estructura de una película o visualizar una animación o video. Para hacerlo, se puede utilizar lápiz y papel, pero también plataformas digitales. En este caso, utilicé lápiz y papel para retratar la leyenda de la mulata de Córdoba. 3 mujeres se encuentran hablando sobre la mulata frente a una iglesia mientras ella va pasando. La mulata es una mujer muy bella, por eso los hombres se sienten atraídos por ella. Entre ellos, don Miguel de Ocaña, quien la busca para cortejar con regalos costosos. Pero la mulata no está interesada en él, y al sentir su rechazo, la acusa de ser una bruja. En el juicio es juzgada por un jurado de la Santa Inquisición. En el lugar se encuentra una ventana donde se observa la isla de San Juan de Ulúa, y es ahí donde se encuentra la prisión. Ya condenada, le pide al carcelero que le regale un trozo de carbón. Cuando lo obtiene, se pone a dibujar un majestuoso barco. Al terminarlo, la mulata le pregunta al carcelero, ¿qué le hace falta a mi nave? Y él le responde, navegar. La nave inmediatamente empieza a navegar y la mulata salta en él, logrando así escapar del carcelero. Completamente perdido en sí mismo. ¿Observaron lo útil que resulta elaborar un guión gráfico para no perder de vista ningún detalle al momento de representar nuestra obra? Esto nos permite corregir o mejorar los elementos que necesitaremos. Estamos llegando al final de esta sesión. Recuerden que el aprendizaje esperado fue: recopila leyendas populares para representarlas en escena. Con el propósito de analizar leyendas para su representación escénica. No olviden que para mantener vivas las leyendas debemos transmitirlas, así que les invitamos a compartir lo que aprendieron. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre la leyenda, expresión de la tradición oral. ¡Hasta la próxima!